Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados del mundo de la televisión otomana. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno particularmente fascinante: actores turcos que, desafiando toda lógica, interpretaron dos papeles completamente diferentes en la misma novela. Sí, lo escucharon bien. No hablamos de gemelos idénticos o de roles de fantasía con transformaciones mágicas, sino de verdaderos maestros de la actuación que lograron convencernos de que eran dos personas distintas en una misma historia. Prepárense para sorpresas, giros inesperados y un montón de talento. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscripción. No querrán perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que aman de las novelas turcas. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan de nada. Y ahora sí, vamos a comenzar con este recorrido lleno de talento y transformaciones. Comencemos con un clásico, una novela que seguramente muchos de ustedes recuerdan con cariño: Amor Eterno, u Kara Sevda en su idioma original. En esta historia de amor prohibido y dolorosos sacrificios, tenemos a, prepárense, Zerrin Tekindor. Sí, la talentosísima Zerrin, a quien conocemos por interpretar personajes intensos y llenos de matices, asumió no uno, sino dos roles importantes en esta producción. Inicialmente la vimos como Leyla Azemzade, una mujer elegante y sofisticada con un pasado misterioso que sirve como mentora y amiga de Kemal. Pero atención, más adelante en la historia, Zerrin también encarnó a la madre de Leyla, una mujer con una historia igualmente compleja y un impacto significativo en la trama. Doble dosis de Zerrin en una sola novela. Lo impresionante es cómo logró diferenciarlos, a pesar de que compartían rasgos faciales y, obviamente, la misma actriz. La gestualidad, el tono de voz, la postura, todo contribuía a crear dos personajes completamente distintos en la mente del espectador. Simplemente impresionante. La habilidad de Zerrin Tekindor para cambiar entre Leyla, una mujer independiente y de mundo, con una carga emocional que la perseguía, y la madre de Leyla, una figura más frágil pero a la vez con una fortaleza oculta para proteger a su hija, es un testimonio de su maestría actoral. Además, la forma en que los guionistas integraron la revelación de que Zerrin interpretaba a ambos personajes fue brillante, creando un giro argumental inesperado que mantuvo a los espectadores enganchados. La conexión entre Leyla y su madre, aunque interpretadas por la misma persona, se sentía real y cargada de emoción, gracias a la sutileza y el talento de Zerrin. Sigamos con otro ejemplo que demuestra la versatilidad de los actores turcos. En la novela Dirilis, Ertuğrul, una producción histórica que ha conquistado corazones en todo el mundo, el actor Temukan, un maestro en la interpretación de personajes fuertes y decididos, asumió dos roles que, aunque pertenecientes al mismo bando, tenían características muy diferentes. Primero lo vimos como Aliyar Bey, un líder tribal justo y sabio, respetado por su gente y un aliado invaluable para Ertuğrul. Luego, tras la salida de Aliyar Bey, Temukan regresó a la serie para interpretar a Ustad ZMT, un erudito musulmán con un conocimiento profundo y una influencia considerable. A pesar de que ambos personajes compartían el ideal de la justicia y la fe, Temukan logró diferenciarlos a través de su lenguaje corporal, su forma de hablar y su actitud general. Aliyar Bey era un guerrero valiente y un líder carismático, mientras que Ustad ZMT era un hombre más reflexivo y contemplativo, cuya fuerza residía en su intelecto. La transformación de Temukan de un guerrero carismático a un erudito contemplativo es una prueba de su rango actoral. No solo cambió su apariencia física con ajustes en su peinado y vestuario, sino que también modificó sutilmente su forma de moverse y hablar. Aliyar Bey era un hombre de acción, siempre listo para la batalla, mientras que Ustad ZMT era un hombre de palabras, prefiriendo la diplomacia y la sabiduría para resolver conflictos. La capacidad de Temukan para encarnar estas dos personalidades tan distintas dentro del mismo universo narrativo es lo que lo convierte en un actor tan respetado. La transición entre ambos personajes fue orgánica y creíble, permitiendo que el público se sumergiera completamente en la historia sin cuestionar la autenticidad de cada rol. Ahora preparemos los pañuelos porque hablaremos de Medcezir, una novela que nos robó el corazón con su drama adolescente y sus intensas historias de amor. En esta producción, la actriz Ares Urel, conocida por su talento para interpretar personajes con personalidades complejas y contradictorias, asumió dos roles que, aunque secundarios, dejaron una marca imborrable en la historia. Inicialmente la vimos como Leyla, una estudiante inteligente y ambiciosa que se convierte en amiga de Yaman.
Más adelante Are Surel también interpretó a Gulsum, una joven con una personalidad completamente diferente, más inocente y vulnerable. La clave aquí fue el cambio radical en su apariencia y actitud. Leila era segura de sí misma y directa, mientras que Gulsum era tímida y reservada. Are Surel logró convencernos de que eran dos personas distintas, a pesar de que compartían la misma cara. El contraste entre Leila y Gulsum era palpable. Leila, con su vestimenta moderna y su actitud decidida, representaba la juventud ambiciosa y con aspiraciones, mientras que Gulsum, con su ropa más sencilla y su comportamiento sumiso, encarnaba la inocencia y la vulnerabilidad. Are Surel no solo cambió su apariencia física, sino que también modificó su lenguaje corporal y su tono de voz para diferenciarlas. La transformación fue tan convincente que muchos espectadores no se dieron cuenta de que ambos personajes eran interpretados por la misma actriz hasta que se reveló en los créditos. La capacidad de Are Surel para crear personajes tan distintos dentro de una misma novela es lo que la ha convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Otro ejemplo fascinante lo encontramos en la serie Söz, una producción llena de acción y patriotismo que sigue la vida de un equipo de fuerzas especiales turcas. Aquí el actor Eren Burdem, conocido por su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles, interpretó a dos personajes completamente opuestos. Primero lo vimos como Hafiz, un miembro del equipo con una personalidad jovial y un gran sentido del humor, que aliviaba la tensión con sus ocurrencias. Luego Eren Burdem también interpretó a un terrorista despiadado, un enemigo del equipo que causaba dolor y sufrimiento. La transformación fue impactante. El actor logró transmitir la maldad y la crueldad del terrorista a través de su mirada, su voz y sus gestos, creando un personaje completamente diferente a Hafiz. La versatilidad de Eren Burdem para pasar de un personaje cómico y entrañable a un villano despiadado es impresionante. Hafiz, con su sentido del humor y su lealtad al equipo, se ganó el cariño del público, mientras que el terrorista, con su mirada fría y su crueldad, generó un profundo rechazo. Eren Burdem no solo cambió su apariencia física para diferenciarlos, sino que también modificó su forma de hablar y moverse. La transformación fue tan radical que muchos espectadores no podían creer que ambos personajes eran interpretados por el mismo actor. La capacidad de Eren Burdem para encarnar personajes tan opuestos dentro de una misma serie es lo que lo ha convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. Además, su compromiso con la autenticidad de cada rol es evidente en su dedicación para comprender las motivaciones y el trasfondo de cada personaje. Saltamos ahora a Mutesem-Yzyl, una novela histórica que nos transporta a la corte del sultán Suleimán. En esta producción, la actriz Saadet Aksoy, conocida por su elegancia y su talento para interpretar personajes aristocráticos, asumió dos roles que, aunque breves, fueron significativos para la trama. Inicialmente la vimos como una concubina del sultán, una joven ambiciosa que buscaba ganarse el favor del gobernante. Más adelante Saadet Aksoy también interpretó a una princesa extranjera, una mujer inteligente y diplomática que jugaba un papel importante en las relaciones internacionales del Imperio Otomano. La diferencia clave entre ambos personajes radicaba en su estatus social y su nivel de educación. La concubina era una mujer ambiciosa y dispuesta a todo para ascender en la corte, mientras que la princesa era una mujer culta y refinada, consciente de su poder y su influencia. Saadet Aksoy supo reflejar con maestría la diferencia entre la ambición desesperada de una concubina y la elegancia natural de una princesa. Su postura, su forma de hablar, la mirada en sus ojos, todo contribuía a crear dos personajes completamente distintos a pesar de compartir la misma actriz. La concubina, con su deseo de escalar posiciones en la corte, mostraba una cierta vulnerabilidad y desesperación que la princesa extranjera, segura de su linaje y educación, no necesitaba proyectar. La capacidad de Saadet Aksoy para capturar estas sutilezas es lo que la distingue como una actriz de gran talento. En la serie Kukur, un drama de acción que explora la vida en un barrio peligroso de Estambul, el actor Erkan Kostendil, conocido por su intensidad y su capacidad para interpretar personajes con personalidades complejas, nos sorprendió al asumir dos roles que, aunque conectados por la trama, eran muy diferentes entre sí. Inicialmente lo vimos como Bartolu Saadettin, un personaje ambiguo y misterioso, con una agenda oculta y un pasado turbulento. Más adelante Erkan Kostendil reveló su segundo rol, el hermano gemelo de Bartolu, Saliko Oval, un hombre con una personalidad completamente opuesta, más bondadoso y compasivo. La clave para diferenciar a ambos personajes fue el uso del lenguaje corporal y la expresión facial.
Bartolu era un hombre tenso y agresivo, mientras que Sally era más relajado y amable. Además, el actor utilizó diferentes acentos y tonos de voz para crear dos personajes verdaderamente distintos. La interpretación de Erkan Kolçak-Kostendil es una verdadera clase magistral de actuación. Bartolu, con su mirada intensa y su comportamiento impredecible, generaba un constante sentimiento de inquietud en el espectador, mientras que Sally, con su sonrisa amable y su disposición a ayudar a los demás, transmitía una sensación de paz y tranquilidad. La habilidad de Erkan Kolçak-Kostendil para cambiar entre estas dos personalidades tan opuestas es lo que lo ha convertido en uno de los actores más aclamados de Turquía. La complejidad de interpretar a gemelos con personalidades tan distintas es un desafío que Erkan Kolçak-Kostendil superó con creces, creando dos personajes memorables que enriquecieron la trama de Kukur. Regresando a las novelas históricas, en Payitat, Abdülhamid, una producción que narra los últimos años del reinado del sultán Abdülhamid II, el actor Gürkan Uygun, famoso por su papel en Kurtlar Vadisi, asumió dos roles que representaban bandos opuestos en la lucha por el poder. Primero lo vimos como Ali Lalit Bey, un patriota leal al sultán y defensor del Imperio Otomano. Más adelante, Gürkan Uygun también interpretó a Ahmet Celalettin Pasa, un conspirador ambicioso que buscaba derrocar al sultán y hacerse con el poder. La clave para diferenciar a ambos personajes radicó en su ideología y su motivación. Ali Lalit Bey era un hombre de honor y lealtad, mientras que Ahmet Celalettin Pasa era un traidor despiadado. La transición de Gürkan Uygun de un patriota leal a un traidor ambicioso es una prueba de su capacidad actoral. Ali Lalit Bey, con su firmeza y su compromiso con el sultán, representaba los valores tradicionales del Imperio Otomano, mientras que Ahmet Celalettin Pasa, con su ambición desmedida y su falta de escrúpulos, encarnaba la decadencia y la corrupción que amenazaban al imperio. Gürkan Uygun no solo cambió su apariencia física para diferenciar a los personajes, sino que también modificó su forma de hablar y moverse. La transformación fue tan convincente que muchos espectadores no pudieron identificar al actor en ambos roles hasta que se reveló en los créditos. Otro ejemplo lo encontramos en Bir Zamanlar Çukurova, una novela ambientada en la década de 1970 en la región de Çukurova, en Turquía. En esta producción, la actriz Esra Dermankolu, conocida por su talento para interpretar personajes extravagantes y divertidos, asumió dos roles que, aunque secundarios, añadieron un toque de humor y drama a la historia. Inicialmente la vimos como Beyce Ekimolu, una mujer intrigante y ambiciosa que buscaba hacerse con la fortuna de la familia Yaman. Más adelante Esra Dermankolu también interpretó a Zumrut, una mujer con una personalidad completamente diferente, más ingenua y divertida. La clave en el éxito de Esra Dermankolu fue su habilidad para explotar al máximo la comedia y el drama que cada personaje ofrecía. Beyce, con su astucia y su elegancia malévola, representaba la amenaza constante para la familia protagonista, mientras que Zumrut, con su espontaneidad y su humor, aliviaba la tensión y aportaba momentos de alegría a la trama. Esra Dermankolu utilizó diferentes acentos y expresiones faciales para diferenciar a los personajes, creando dos figuras memorables que enriquecieron la historia de Bir Zamanlar Çukurova. Y para cerrar con broche de oro esta lista, tenemos a Kurulus, Osman, la continuación de Dirilis, Ertuğrul. En esta serie el actor Nurettin Sönmez, conocido por su imponente presencia y su capacidad para interpretar personajes guerreros, asumió dos roles que, aunque pertenecientes a diferentes tribus, compartían la valentía y la lealtad. Primero lo vimos como Bams Beyrek, un guerrero leal a Ertuğrul y Osman, conocido por su fuerza y su sentido del honor. Más adelante Nurettin Sönmez también interpretó a Kumral Abdal, un derviche místico con una sabiduría ancestral y un profundo conocimiento de la religión. La clave aquí fue la transformación física y la adaptación del lenguaje corporal. Bams Beyrek era un guerrero imponente y musculoso, mientras que Kumral Abdal era un hombre delgado y enjuto, con una barba larga y una mirada penetrante. La capacidad de Nurettin Sönmez para transformar su físico y su actitud para encarnar a estos dos personajes tan distintos es un testimonio de su profesionalismo y su dedicación. Bams, con su fuerza bruta y su lealtad inquebrantable, representaba el espíritu guerrero de la tribu Kai, mientras que Kumral Abdal, con su sabiduría y su conexión con lo divino, aportaba una dimensión espiritual a la historia. La transición de Nurettin Sönmez de un guerrero a un místico fue fluida y creíble, permitiendo que el público se sumergiera completamente en el mundo de Kurulus, Osman. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el increíble talento de los actores turcos que se atrevieron a interpretar dos papeles en una misma novela.
Hemos visto ejemplos de transformaciones asombrosas, de personajes opuestos que cobraron vida gracias a la dedicación y la pasión de estos artistas. Recapitulando brevemente, exploramos casos de Amor Eterno, Dirilis, Ertuğrul, Medcezir, Soz, Mutesem YZYL, Kukur, Payitat, Abdülhamid, Bir Zamanlar Kukurova y Kurulus, Osman, donde actores como Zerrin Tekindor, Zemukan Ares Urel, Eren Burdem, Saadet Aksoy, Erkan Kolkak-Kostendil, Gurkan Uygun, Esra Dermankolu y Nurettin Sönmez nos demostraron su versatilidad y capacidad de transformación. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas transformaciones les sorprendió más? ¿Conocían todos estos casos? ¿Se les ocurre algún otro actor o actriz que haya interpretado dos papeles en la misma novela? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las mejores novelas turcas. Chao, chao.